Askirukipan takanitaki. Askirukipan ayatichiri. Asquiruquipan yatichiri. Waliki, Asquiruquipan Tañani, yatichiri. Jailin Tañana Irakata, enciendan sus micrófonos. Maya, Paya, Kimsa. Uyakitanaka, Hilatanaka, Tarpachan, Sartas, Uyakitanaka, Uyakitanaka, hilatanaka, Sartas, tapachasasitanyani. Almarcasa, Armasinti, Almakasata, Iguasai armisinti, Marmarcasata, aymarmarkasata. Almarcasat, Armasinti, Markasati, Iguasai armasinti, Marmarcasata, aymarmarkasata. Mapita Mapikasatita, Sartasinani, yani. Masuma Suma Hacha, Hachaura. hacha, Waliki, urataki. Waliki, Takini. Bien, ¿alguien que quiera cantar? Hetis Hayin Taimuni. Nayaroq yatichiri. Ya, cuya que son ya Hayintam. Kullakitanaka hilatanaka taqpachasartasiñani. Kullakitanaka hilatanaka taqpachasartasiñani. Hanmarkasa masinti hiwas ayma markasata. Hanmarkasap armasinti hiwas aymar markasata. Mapita sartasiñani. Masuma hachaurutaki. Me falta todavía Yatichiri, pero ahí vamos. Muy bien, Walikiskio. Está bien. Kitimpisa. Yatichiri. A ver, Gilata Rubén, Hayintanim. Kullakitanaka, hilatanaka, takpachan sartasiñani. Kullakitanaka, hilatanaka, takpachan sartasiñani. Ang markasat armasinti, hiwas aymar markasata. Ang markasat armasinti, hiwas aymar markasata. Mapita sartasiñani. Masuma hachaurutaki. Waliki, Gilata Rubén. Hichakuch Kallantañani, ¿ya? Anteriores clases hemos visto lo que son los alimentos, ¿no? Ahora, hoy día vamos a ver lo que son los animales, ¿ya? Uywa es animal, ¿ya? ¿Están viendo la pantalla? Sí, Yatichiri. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ahora los animales, ¿ya? Tenemos tamaño de letra. ¿Ya? Plural, ¿cómo sería animales? Nada, es Uywanaka. español. Iwanaka, Eso. Uywa, naka, ¿no? Esto va a ser animales. Ya, ahora igual hay que los alimentos aquí, hay algunos animales que son propios de la región, hay algunos animales que no, y otros animales que han sido recién con la colonia, ¿no? Han sido introducidos. Ya, entonces, hay diferentes eh, animales, vamos a decir, ¿no? En cuanto a su denominación o nombre, ¿ya? Vamos a empezar con algunos animales propios, por ejemplo, carwa, ¿no? Am, algunos, o en algunos lugares,
Esto lo llaman así, ¿ya? Eh, caura, ¿ya? Carua o caura sigue siendo llama, ¿ya? Esto simplemente es una variación dialectal, ¿ya? Carua, caura, ¿no? Entonces, igual sigue siendo llama. Guanaco, ¿no? Lo llamamos como guanaco, ¿no? Guanaco. Tenemos la vicuña, ¿no? Entonces, se llama Wari. Wari, otros también le dicen Wicuña, ¿no? Pero Wari va a ser Vicuña, ¿ya? Em, Alpaca, ¿no? alpaca, alpachu, ¿no? Alpaca, ¿ya? Luego, por ejemplo, tenemos la oveja, entonces simplemente se llama iwija, pero esto es español, ¿no ve? Entonces, en vez de decir oveja, está fonetizado, ¿no? Entonces, esto va a ser oveja. Tenemos la vaca, igual, simplemente fonetizado, ¿no? Huaca, ¿no? Huaca, vaca. Ahora, aquí es importante decir algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, queremos decir toro, ¿no ve? No vaca, ¿no? O sea, aquí simplemente utilizamos como adjetivo, ¿no? Orco, esto va a ser macho, ¿ya? Y cacho, esto va a ser hembra, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo quiero decir toro, ¿no ve? Entonces, como adjetivo voy a utilizar orco, huaca. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo orco, huaca? Toro. Eso, Vaca macho, ¿perdón? toro. Vaca sería todo. ¿Sí? Entonces, así vamos a ir especificando, ¿ya? Estos como adjetivos. Ya, ahora díctenme animales ustedes. Camaque. Ok, zorro, ¿no? Ahora el zorro tiene varios nombres, ¿no? Camaque. Ese es el nombre tal vez el más común, digamos, pero tiene varios nombres, ¿ya? Camaque, Tiula, ¿no? Antuku, no sé, ¿no? Tiene varias denominaciones. Esto va a ser el zorro, ¿ya? Ahora, Conejo, perdón. conejo le de. Ah, ya, conejo. Ahorita vamos a ver, espérenme. Ya, ahora sí. Conejo, ¿no? Guanco, ¿ya? Guanco, conejo. ¿Qué otro animal más? Ratón, Ratón, ya. Bien, Achaco, uy, uy. achaco. Esto va a ser ratón, ¿ya? Buzo, dice. Burro. El burro es un animal introducido en la colonia, ¿no? Generalmente se conoce como cala cayu, ¿ya? ¿Qué significa cala piedra, Bien, y cayu? bien. pie, Pie. Bien. ¿Qué estamos diciendo? pie de piedra, Pie de piedra, ¿ya? Porque el burro es todo terreno, ¿no? Es Gallina. es el 4x4, por Gualpa. eso se llama calacayo, ¿ya? Entonces, Gualpa. Hualpa, esto va a ser gallina. Ah, ahora no se utiliza el orco, ¿no? Para decir gallo. El gallo se llama canca, ¿ya? Esto va a ser gallo, ¿ya? Canca, Chancho. gallo. Ahora, los Gato. pollitos, ya ahorita, chancho. Chu, Pollitos, chu, chu. chiuchi, ¿ya? Chiuchi, esto va a ser pollito, pollo. Oye, Ahora, jararanca. pero no nos referimos este pollo a la carne, ¿no ve? ¿Cómo se dice el pollo, carne? Paicha. Chan. Ay, No, paicha. pero el pollo. Polo. Chan. Hay que es Chichaicha. general, es carne en general. ¿Qué hemos dicho? Pollo, Hay Chahualpa, ¿no? ¿no? Algo Huelpacha. así. Eso. Bye.
¿ya? Ah, chancho, ¿no? Ahora aquí, igual el chancho tiene varios nombres, ¿ya? El más, Cuchi. tal vez el más Cuchi. conocido es el cuchi, ¿no? Cuchi. Cuchi. Pero ¿saben qué significa realmente cuchi? Sucio. 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 No. Cochino. Suciedad, basura, eso significa, ¿ya? Ahora, Pato. ¿por qué se les dice así a los chanchos? Cuchi. Se comen de Come todo. todo. Comen de todo, ¿no? Generalmente están en los basurales, ¿no? Por eso se llama Don cuchi, Torito. ¿ya? Ahora algunas veces les llaman así, huirajocha. ¿Saben qué significa huirajocha? Caballero. Hombre, hombre mayor. Caballero. Hombre. Mm, a ver, hay el dios huirajocha, ¿no? Pues, ¿se imaginan cómo es qué significa la palabra? Señor cochino. Es como decía la compañera, es caballero, ¿no? Pero más que eso significa, ¿ya? Dependiendo de la circunstancia, tal vez, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto va a ser chancho, ¿ya? Chancho. ¿Qué animal más me han dicho? Gato. Gato, Bici. pisi, ¿no? Sí, Pisi, ¿no? Igual, Perro. anu, Anu. perro, ¿ya? ¿Qué otro animal? Hay tortuga. No escuché, a ver, Tortuga. tortuga. ¿Hay en la Sí. región andina la tortuga? ¿Sí o no? No, no hay. No. Y el quincho. No hay, entonces podemos Yuchi. llamarlo Llama. tortuga nomás, ¿ya? Ah, está Llama. bien. Sapo. Gracias. Claro. No escucho, no escucho. Mono. la paloma, ya pichín. Ah, paloma, urpi. Esto va a ser paloma, ¿ya? Otra, Esos Llama. animales que dice, laica pichitanca, esos. ya, de forma general, hamachi, ¿ya? Esto va a ser eh, pájaro, de forma general. Otro animal, Pescado y atiquiri. perdón. Pescado. Ah, ya, La Guay. chalwa, Paula. pescado. Cóndor. Cóndor, malcu, cóndor. ¿Qué más? Cocodrilo. Pato. No escucho, no escucho. ¿Qué me han dicho? Pato. Pato Pato, Licey. pili, pato. Lili. ¿Ya? ¿Qué más? Araranca. Ya, eso es Cóndor, pues. lagarto. Cóndor. Carancu. Naranjo. Cóndor, aquí está. Ok, gracias. Entonces, esto es lagarto. ¿Ya? Lagarto. ¿Qué Llama. más? ¿Perdón? Llama. Ya hemos dicho, es el primer animal. Zorro. Ahí está. Culebra. Ahí está ya. Sapo. Sapo. Ya. Jampato. Zorro. Zorro. Gato. Ya hemos dicho igual zorro. Ay, ay, Sapo. Ahora, aira. Aira. ay. Esto va a ser rana. ¿Ya? Asiru. Esto va a ser, asiru va a ser Culebra. víbora. Víbora, culebra. Ajá. Víbora. Ahora hay eh, Taruja. eh, churisiqui, ¿no? Churisiqui. Esto va a ser la víbora, pero la boa, ¿no? La boa. Luego hay la cascabel, eso se llama catari, ¿ya? Tare. Catari, esta es la cascabel, la víbora cascabel. ¿Qué otro animal más? Rata. Gata, Taruca. pisi nomás, ¿ya? Taruja, taruja nomás. Armadillo. Armadillo o Vizcacha. vizcacha, a ver. Vizcacha. Búho.
¿Ya? Entonces, vizcacha. Vizcacha, Ahora, ¿qué más me han dicho? armadillo, Armadillo. Armadillo, ¿esto hace referencia al quirquincho también o son dos animales diferentes? quirquincho igual es, El También es, ¿no? caballo, pero quirquincho creo que es animal. Ah, ya. Entonces, Kirki va a ser el armadillo, ¿ya? Ya, otro animal que me han dicho, caballo, Puma, ¿habrá Yatichín. puma? puma. Mm, sí hay puma, Kitty. pero ese es otro, el titi es otro, ¿ya? Entonces, el titi es como un gato, ¿ya? Gato andino se llama, ¿no? Entonces, Titi. tamaño de un gato, el color de un gato también, pero no esos gatos blancos, negros, sino hay un gato que se llama titi también. ¿No ve? Por eso ese gato se llama Titi, ¿no? ¿Ya? Tigre, Tigre. tigre, Mm, tigre. Sí, hay Titi es tigre. Ah, ya. turunco, Uturunco se llama, ¿ya? Utu, Caballo. esto va a ser tigre, turunco. ¿ya? Tigre. Caballo. Sí, hay. Igual, ¿no? Es un nombre adaptado, digamos, del caballo, ¿ya? Entonces, esto es caquelo, ¿no? Caquelo, esto va a ser caballo, ¿ya? Otro nombre, otro animal, Vizcacha. ya hemos puesto. Ah, Ta. conejo. loro, Ya hemos puesto conejo, Araña. ¿verdad? Loro. Loro, loro, ¿ya? Haya, loro, ¿ya? Cucumari, esto va a ser el oso, ¿ya? ¿Qué más? El búho. Taruja, creo que me Lechuza, decían, ¿no? Alice. Taruja, esto va a ser el venado, ¿no? ¿Qué más? Lechuza. Mono, Lechuza. el Lechuza. búho igual, ¿no? El Es búho es lechuza. lechuza, choseca, es, ¿ya? Choseca. Sí. Esto va a ser lechuza, ¿no? Lobo. Chuza, ya hemos puesto el sitio del loro. Ahora hay el búho, ¿no? El búho se llama jucu, ¿ya? Búho, Cuco, ¿ya? Búho, Yatichiri, hay un animal que dicen leje, leje. sí, es aymara, ¿no? Entonces así sería, ¿no? Leque, leque, ¿no? Entonces el español sería leque, leque, ¿no? Es el centinela de los Andes, ¿no? Es mm. el guardia, ¿no ve? Que te avisa todo, ¿no ve? ¿Ya? Ah, sí, Hay otro chiri que le dicen yaracaca, creo. Ah, ya, es el pájaro carpintero. Yaracaca. Es el pero, pájaro carpintero. saca, Esaca. Conejo en Aymara, como es Ya conejo. hemos dicho, ya hemos dicho. Esaca. Esto es el perdiz, ¿no? perdiz, así, claro. Perdiz. Ya, Conejo. ya hemos dicho, arriba está. ¿Dónde está el conejo? Está. Guanco. Una consulta. Respecto a lo que dice la compañera del conejo, ¿el cuy también se le considera huanco o tiene otra denominación? Ah, cuy, eso nomás. Cuy. Ya, esto va a ser el cuy. Ya, Uy, ya. a Otro ver, animal. Picaflor. El picaflor. Sí, Luli. Luli. Picaflor. Ya. Pelícano. Posiblemente tenga nombre. Pero no te sabría decir qué es. elefante, Mono, Yatichiri. Dice, Mm, vale, la araña, cusi, cusi. Cusicusi es araña, ¿ya? Pingüino. ante, Araña. Ya, pero recuerden, al principio he dicho, ¿no? No hay nombres
de algunos animales que no son propios, ¿no? Como jirafa, elefante, ¿acaso hay aquí? El No hay. cóndor. Ya hemos dicho cóndor. Águila, Águila, Tanca, An- chichitanca, pichitanca, pi- chichi, pichitanca. Esto tiene varios nombres, ya algunos lo llaman chiqui, chi- chiqui, hamachi, ¿ya? Tiene varios nombres este, el pichitanca, ¿ya? Es un, ¿cómo decimos? ¿Cómo se llama ahora en español? Eso no sé. Es el pájaro pequeñito, ¿no? Que avisa, igual es centinela, ¿no? Te avisa quién va a venir, si va a venir alguien a visitarte o no, de qué lado va a venir. Todo te avisa, ¿no? ¿Alguien conoce? No, vemos, pero no sabíamos. Ya. Por acá le decimos tanquita. Ah, ¿ves? Tiene varios nombres. Tanquita. A ver, ¿cómo les muestro ahora el pichitán? ¿Será que con ese nombre para saber? Perro, ¿cómo se ¿Alguien dice biólogo? perro? Ya hemos dicho perso. Perro. Ahí está, mira, Mm, van a ver. Este es el pichitanca. ¿Ven? Ah, Ajá. no sabía si su nombre. ¿Ya? Por ejemplo, hay el mito, y creo que es cierto, si comes su huevito así crudo, te vuelves inteligente. ¿Ya? Pero, Ahí está su nombre científico. Sonotrichia capensis, así se llama, ¿no? Ah, Codorniz, ¿cómo se dice? chingolo. ¿Ya? Entonces, este es el pichitanque. Esto te avisa, todos los días viene donde tu casa y se sienta, y si alguien va a venir, y empieza a chillar, ¿no? Chic, 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 ¿no? Y te dice de qué lugar va a venir exactamente, ¿no? Entonces, digamos, va a venir del norte, entonces, has visto al norte, va a decir, chic, chic, chic. Y depende en qué horario viene, si viene temprano o después, ¿no? También ya sabes, ¿no? A qué hora más o menos va a venir tu visita. Todo te avisa esto, ¿ya? Ahora, ¿se imaginan cómo sabrá este animal? Eso, ¿no? Y el lequeleque es el que te avisa, ¿no? Es como el guardia, ¿no? Que te dice que te alerta, ¿no? Hay gente caminando o viniéndote, ¿no? Entonces no te deja en paz, ¿no ve? Entonces vos quieres sorprender a alguien visitando, igualito el lequeleque te ve y ¿no? Ya el perro ya te ladra, ya te vieron, ¿no? Entonces no hay forma de sorprender, ¿no? ¿Ya? Bien, seguimos con algunos animales más, tal vez que nos faltan. A ver, ¿qué animales nos Ñandú faltan? o pillo. cuitle, águila, Águila. El águila, no hemos puesto, ¿no? Es el paca, ¿ya? Paca va a ser Zorro en águila. Aymara, ¿cómo se dice? Zorro. Ya hemos puesto. Ah, ya. hamaca, Sí, arriba está el ah, zorro. Zorrillo. Ñandú. Ahí está el zorro, zorro, ¿dónde está? añutaya, Sapo. Hemos puesto por ahí, me acuerdo del zorro. Ahí está. el Cóndor. zorrino, si no me recuerdo, creo Ahora que el se dice zorrino. añutaya. Añutay es el zorrino, zorrillo. A ver, añutaya. ¿Alguna vez han ah, visto al añutaya? Sí, cosechas ¿Les han ahí. orinado? Sí, de dos no, colores. no, 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 no. Si les orina es Ah, el no, perfume más cotizado del mundo mundial, ¿no? No se quita ni con lavando, nada, ¿no? Si quieren un buen Hasta perfume, Conoces. incluso si te cae al ojo es capaz de dejarte ciego. también, ¿no? Entonces, este es el zorrino, ¿no? Este es el teta, zorrino, ¿ya? Y generalmente son animales Cóndor. nocturnos, ¿no? Entonces, cuando te ve, Toma se la para sangre de del las manos, sobrino. ¿no? Y su cola arriba y parece más grande que un humano, ¿no? Te asusta. Y luego te orina. Y si te orina, ya Coyote. tu ropa fue ya fue, ¿no? Lobo. Ujú. Lobo sería pues, igual que mismo que el zorro, ¿no? Pero no hay lobo, pues aquí en la región andina, ¿no? Coyote. ¿Cómo es Mariposa. coyote? Coyote. ¿Cómo es? Coyote, ¿no? Ese es ¿cómo Coyote se no es llama? propia Buitre, ¿no? región. ¿Es el buitre? para, pero, No es buey.
El buitre en Eso, pero un Aymara se poco llama más alto. Sewiqara, se llama ya. Sewiqara. Esto va a ser el buitre. Sí, Buitre. ¿Ya? Mariposa. Mariposa, pilpinto. Sí, ¿Ya? Mariposa. Ya. Hasta ahí, ustedes van a buscar más animales, ¿ya? Tienen en Uti el es libro y pulga, tienen Yatichiri. en diccionario, ¿ya? Bien. Ahora, en base a esto, vamos a hacer preguntas, ¿ya? Entonces, vamos a hacer preguntas, ¿no? Vamos a hacer preguntas con cuna. ¿Qué es cuna? ¿Qué? 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 Pregunta ¿Qué? general. Uigua. ¿Qué es uigua? Animal. Animal. Entonces, ahora esta ¿Qué pregunta, ¿qué animal? sería? ¿Qué animal es? ¿Qué animal es? ¿No? Ujú. Esto es, Animales. ¿qué animal es? ¿Ve? Pregunta muy general, ¿no ve? ¿Sí? Entonces yo digo simplemente directo, ¿no? Afirmando, ¿no? Entonces si me dice, ¿qué animal es? ¿No? Entonces yo digo, pisi, wa. Estoy simplemente afirmando, pisi y afirmando, wa. ¿Ve? Pisiwa. ¿Qué animal es? Pisiwa. Kuna uiwasa, pisiwa. Ah, esa sería una pregunta muy general, pero yo puedo decir de esta forma. A ver, kaya, ¿qué es kaya? Aquel. 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 Yo Aquel. digo, kayak kuna uiwasa. ¿Qué estoy diciendo? Aquel que ¿Qué animal animal es. es? Aquel, ¿qué animal es? ¿No? Pues si me está diciendo kaya, aquel significa que ni él ni yo tengo, está cerca de nosotros, ¿no ve? Tal vez está lejos de los dos, ¿no? De los dos interlocutores. Entonces yo simplemente en las respuestas repito eso, ¿no? Kayak, ¿no ve? Kayak, Sí, sí. pisiwa. Exactamente lo mismo, ¿no ve? Kayak, pisiwa. A no ser que me diga acá una iguasa, ¿no ve? Entonces, digamos, está agarrando, digamos, la persona que me está preguntando, ¿no? Y me dice acá una iguasa. Yo digo ukaj anua. Eso es perro, digamos, ¿no ve? Mm. ¿Ya? Entonces, se puede utilizar con pronombres demostrativos, ¿ya? Acá, ya, ¿no ve? ¿Ya? Ahora, lo que vamos a utilizar es esta pregunta. Con esto se van a aprender su conversación, ¿ya? Kuna, uiwa, ni tasa. ¿Ya? Una uiwa ni tasa, que hay dos sufijos, tres sufijos al final, ¿no? Esto significa, ¿qué animal tienes? ¿Qué animal tienes? O aquí puedo decir, ¿no? Más completo, ¿no? Humaj, ¿no? Una uiwa ni tasa, tú, ¿no? Tú, ¿qué animal tienes? ¿No ve? ¿Me dejo entender? Ujú. Sí, sí. Hanajaya puede ser con Sí, sí. pronombre o sin pronombre. Exactamente significa lo mismo, ¿ya? Entonces, la respuesta, vamos a aprender con pronombre, ¿ya? Para que podamos hacer en tercera persona fácil, ¿ya? Os digo, nayaj, ¿no ve? Yo, ¿no ve? Em, anunitua, anunitua. ¿Ven aquí? Ni ta, ¿no ve? Esto, el sufijo ta, aquí está completo, ¿no ve? Ni tasa, ¿no ve? En la respuesta con elisión, la ta, ¿ya? Entonces simplemente van a decir, anu, Mm, nitua, ¿no ve? Nit con elisión y la wa al final, ¿ya? Ahora, aquí de ano, esto es lo que van a cambiar ustedes. Van a poner nayak pisinitua, nayak huaypanitua, nayak huancunitua, no sé, ¿no ve? ¿Me dejo entender? ujú. Hanatanicha. Hanao Yatichiri. Sí, Muy Hanao, bien. Yatichiri. Ahora, No, una pregunta complementaria aquí. Cauca, ¿qué significa cauca? ¿cuánto? 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 ¿Eh? Cauca, uywa, ni Yes. asa. ¿Ya? Ahora, aquí está preguntando uywa de forma general. ¿Cuántos animales tienes? ¿No ve? Entonces, yo podría responder aquí de dos maneras. ¿No? Yo puedo decir nayaj, ¿no ve? Walja, ¿qué es walja? Harto. Mucho. Walja Tanto.
Es mucho. Guanitwa. Yo tengo varios animales. Varios. Ahora yo puedo decir aquí, yo tengo, ¿no? Nayaj, Nayaj, Kimsa, Uy, Wa, Nitwa. Pero en cualquiera de estos, la pregunta y la respuesta sigue siendo general. Pero esto también me puede dar opción a especificar en la respuesta. Entonces yo puedo decir, Nayaj, no sé, Pa, eh, Wan, Unitua. Ya puedo especificar, ya puedo especificar. Pero para poder especificar, primero preguntamos esto, ¿no? Cuna o bonitas, ¿no? Una uivas. A la segunda, a esto, ¿no? Una bonitas. Entonces me dice, Nayaj Huancunitua, ¿no? Entonces esta pregunta lo variamos, ¿ya? Esta pregunta lo variamos. Entonces decimos, Cauca, en vez de decir uiwa, vamos a especificar el animal. Entonces vamos a decir Nayaj, digo, me preguntan, ¿Juma cuna uiwanitas? ¿No? Entonces yo digo Nayaj, eh, anunitua, ¿no ve? Cauca, anunitasa. Esto es cuántos pesos tienes, ¿no ve? Me dejo entender, ¿no ve? Entonces yo respondo Nayaj, ma, anunitua. ¿Eh? Yo estoy Nayaj. diciendo, tengo un perro. ¿Se han dado cuenta? Entonces, estas preguntas van a ser claves. Entonces, apréndanse desde aquí, ¿no? Kuna o Iwasa, ¿qué animal es? Muy general. Kayak, perdón. Kayak Kuna o Iwasa, aquel, ¿qué animal es? Juma Kuna o Iwanitasa, ¿tú qué animal tienes? ¿No? Luego, Kauka Iwanitasa, ¿cuántos animales tienes? Y específicamente, ¿cuántos perros tienes? Ahora, esto cambiando, ¿no ve? Puede ser cualquier animal, ¿no ve? A ver, vamos a ver si se ha entendido. A ver. Kuyaka Jenny, Askurukipan, Kuyaka, Asquiaro, kipan, yatichiri. una uybanitas, Kuyaka, Mm, am, ay, ¿cómo era? ahí está en la pizarra. Nayar, Huancunitua. Jaukawan Kunitasa, Nayar, Kimsa, Kimsa, Kimsa Huancunitua. ok, Waliki Kuyaka, muy bien. Seguimos, a ver. Kuyaka, Elisa Yanki, Askirukipan, Kuyaka, Asquiaro, kipanay, yatichiri. Kuyaka, kuna uybanitas, Nayar, Pechunitua. Carwanitua. Kauka Karwani, Kauka Ipachunitas, Tunkamayan Carwanitua, yatichiri. Waliki, Hisinkam Kuyaka. Kisinkam yatichiri. Ok, muy bien. ¿Se ha entendido, no ve? Hanahaya. Sí, está claro. Muy bien. Entonces, estas preguntas. Ahora, hagamos esto una variación, ¿no? Kuma, kuno y bonitas, ¿no? Esto. Ahora vamos a decir tercera persona. Tercera persona, ¿cómo sería? En vez de Juma, ¿qué decimos? Es jupa. Eso. Jupa. Jupa, una, uiwa. Para tercera persona, simplemente vamos a quitar el sufijo ta, ¿ya? ¿Ya? Quitamos. Entonces decimos Jupa, kuna, uiwaniza, ¿no? Esto puede ser él o ella, ¿no? Ella. ¿Qué animal tiene? ¿No ve? ¿Ya? Upaj, kuna o iguaniza, ¿no? Entonces aquí también vamos a decir upaj, ano, este sufijo ta también se elimina. Listo. Upaj, ano, niwa, ¿no ve? ¿Me Upak dejo entender? alakayuniw. Upaj, kalakayuniwa, upaj, carwaniwa, upaj, no sé, ¿ve? Ahora este en vez de jupa puede ser tatama, ¿no ve? Tatamaj, kuna o iguaniza, ¿no ve? Tatajaj, tunka, wakani,
patun que yujani pesca carguaniwa, ¿no ve? Entonces, exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, hasta aquí van a practicar para la siguiente clase, ¿ya? Incorporen estas preguntas a su conversación que ya han escrito, ¿ya? Y también lo de alimentos, incorporen a su conversación que ya han escrito, ¿ya? Van a leer la siguiente clase igual. Walik, kunais tanakas utji, ¿qué preguntas tienen? Walik iskiti, kanaskiti. Hanaski uyati chiri. Yatichiri, y si yo quiero decir, yo tengo dos gatos y dos perros, por ejemplo, la terminación, ¿cómo sería? Ah, Yo sé ya. que no, Nayah, pa, Bisinitwa, pero quiero decir que no Nayah, solo tengo dos gatos. pa, pisini, ¿no? Pa, pisini, coma, kimsa, anu, nitua. Ahí está. Ahora aquí puedes incorporar otros más, con coma, con coma, con coma. Ahora otra forma de decir es con impi, ¿no ve? Ma, pisimpi, pawankumpi, ¿no ve? Esto sería una forma. Esto, la misma repetiremos, con impi, pero. Entonces vamos a decir, nayah, pa, pisim, pisim, pisimpi, kimsa, wankumpi. Anu, quitamos anumpi. ¿Ve? Nayah, pa, pisimpi, kimsa. Oh, pero esto sería, no sería así la respuesta, ¿no? Nayah, pa, pisimpi, kimsa, anumpi, uiwa, nitua. Así sería la respuesta. ¿Ya? Ahí están las dos formas, ¿no? Walik, Huacam, Hichur, Yam, Jutiro, Roy, Kisiñani, ¿ya? ¿Qué día? Es día es viernes, ¿no? Lunes, Uruy, Kisiñani. Vamos a seguir con animales, van a practicar. Nos falta la parte de los insectos, ¿no? Vamos a ver algunos insectos, ¿ya? Kisinkam, Takeni, Walik, Keparapata, Kisinkam Kisinkam, yatichiri. Kisinkam, Takeni, Kama Kisinkam. Gam yatichiri.